bienvenidos a esta clase muestra del día de hoy por parte de la Universidad Santander. Mi nombre es Carlos Sigüenza Olivera, coordinador académico de la Universidad Campus Oaxaca. Nuestra invitada del día de hoy es docente de nuestra universidad y es doctora en educación con especialidad en desarrollo humano y valores por el Instituto Multidisciplinario de Especialización Oaxaca, maestra en administración de desarrollo regional por el Colegio de Puebla, licenciada en trabajo social por la UNAM, catedrática en el área de pedagogía, educación e investigación educativa en universidades privadas y públicas. Ha sido coordinadora de posgrado en educación y la licenciatura en educación de la Universidad La Salle, Oaxaca. Presidió el colegiado de cursos de capacitación de formación docente de educación continua en la Universidad La Salle, Oaxaca. Asesora de contenido y metodológico, directora y jurado de exámenes profesionales en el área de pedagogía, educación, gestión e innovación educativa. Ponente, seminarista y tallerista en cuestiones de investigación educativa, interculturalidad y didáctica crítica nacional e internacional. Certificada por el Conocer México en el estándar 076 de evaluadora de proyectos y en el 217 como capacitadora de cursos presenciales. Evaluadora externa de portafolios de evidencias de docentes de educación media superior y capacitadora sobre temas de educación en subsistemas de educación media superior en Oaxaca. Cuenta con investigaciones sobre patrimonio cultural y didáctica intercultural, desafíos docentes, relaciones interétnicas mediante relatos de vida de africanos de Nigeria, Mozambique, Senegal, Camerún, radicados en México, así como la comunidad afro-oaxaqueña. Actualmente, la editorial española en Alemania está preparando su libro sobre la investigación de la Lotería Zapoteca de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca, como parte de las estrategias didácticas para el rescate de la lengua zapoteca del Valle de Oaxaca. Su trabajo se fundamenta desde una epistemología constructivista con un enfoque de la teoría crítica. Pues vamos a darle la bienvenida a la doctora Viridiana Limón Salazar. Buenas tardes, doctora Viridiana. Hola, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, pues muy contenta nuevamente de compartir con nuestra Universidad Santander y pues agradecida por la invitación que me hacen. Agradezco mucho el espacio. Adelante, doctora. Pues gracias, maestro. Pues buenas tardes a todos. Veo caras conocidas y pues no conocidas, pero entusiastas para poder escuchar y compartir sobre todo, ¿no? Considero que estos espacios son muy importantes para todas aquellas personas que nos interesa la educación. Y bueno, justamente voy a abordar algunas temáticas que tienen que ver con la investigación educativa y particularmente con la metodología de incidentes críticos. Entonces, bueno, maestro, pues voy a iniciar compartiendo pantalla. Y usted me indica si se ve, por favor. Claro que sí, doctora, ¿sí se ve? Ok, perfecto. Entonces, ok, muy bien. Bueno, pues este webinar lo he titulado La investigación educativa en la atención de incidentes críticos. Y les quiero compartir también el encuadre de este webinar. Les voy a pedir, si son tan amables, de mantener inactivo el sonido. El video pues es opcional en este momento, pero sí me encantaría que ya posteriormente, cuando estemos dialogando, pues podamos prender las cámaras, todos. Las preguntas y comentarios, por favor, si son tan amables de hacerlas a través del chat. Y bueno, en algún momento
también pudiéramos, dado el caso, pues de hacerlo vía audio. Y si hay alguna dificultad o problema, comentarlo en el chat en relación al audio o video. Muy bien, pues vamos a iniciar. Bueno, creo que voy a presentar en la... A ver, maestro. ¿Ahí se ve mejor? Maestro Carlos. Sí, ahí se ve mejor. Sí, ahí estamos. Okay. Perfecto. Adelante, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, la investigación educativa pues tiene que ver con un acto humano, ¿no? Estrictamente humano. El humano investiga en una realidad empírica en donde éste se encuentre. Y esta realidad empírica es fenomenológica, es decir, que aparece ante los ojos del individuo y que permite justamente observar lo que pasa alrededor de este individuo y frente al individuo. Entonces, particularmente la investigación educativa, según Arnall, trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva del conocimiento en el ámbito educativo. Cuando nosotros estamos investigando, definitivamente se investiga para conocer, pero también para proponer alternativas de solución a aquellos problemas que están impactando particularmente pues a los humanos, ¿no? A los grupos, a las instituciones, etcétera. En este sentido, sí tendríamos que considerar una pedagogía problematizadora al momento de hacernos preguntas de investigación. Sin embargo, es importante considerar que cuando estamos en un proceso de investigación, tenemos que tener muy claro la epistemología, metodología y los medios y objetivos de esa búsqueda. La epistemología porque nos permite justamente construir el conocimiento a partir de teorías que nos permiten analizar desde una categoría analítica o desde un problema, recurrir a definiciones conceptuales y a diferentes teorías que la epistemología ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Y la metodología particularmente a una cuestión del cómo yo voy a conocer, a través de qué instrumentos puedo yo acercarme a esa realidad empírica, en donde yo como educador en este caso me desenvuelvo, ¿no? Y particularmente pues los educadores en un sentido amplio nos desenvolvemos desde un ámbito de la educación informal en un primer momento, pero también en la educación formal. Bueno, hablar de investigación realmente nunca acabaríamos. Hay muchos métodos, hay mucho que decir sobre la investigación educativa, pero particularmente yo voy a atender a la tradición aristotélica de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? A un enfoque cualitativo de la investigación. ¿Por qué? Porque si vinculamos los incidentes críticos, estos particularmente son interpretativos. Más adelante yo lo explicaré. Entonces, la epistemología y metodología que yo, en este sentido, para esta exposición, pues decidí abordarlo desde la tradición aristotélica, la cual observa la realidad social, esta realidad empírica que es construida por los actores, pero también en tanto adquiere significado para esos mismos actores, ¿no? Por lo tanto, la subjetividad va a jugar un papel fundamental en este proceso de mirar el mundo desde esta subjetividad. Para ello, hay algunos métodos cualitativos que nos van a permitir
el análisis de la interpretación de la realidad. ¿Para qué? Para poderla comprender. Y algunos métodos cualitativos pueden ser la fenomenología, el interaccionismo simbólico, que trabaja justamente esta cuestión de la intersubjetividad, es decir, la relación con los otros y cómo yo interpreto el mundo a partir de mi visión, pues yo adquiero significados y entonces está compartiéndose la subjetividad, valga decir propia, la mía, junto con la intersubjetividad, es decir, la relación entre los otros y con los otros. Otro método también podría ser la etnometodología, que estudia, bueno, pues cómo los sujetos reaccionan ante diversos eventos, situaciones, hechos. Por ejemplo, podría ser que en un estadio, pues se está jugando un partido de fútbol y etnometodológicamente podríamos estudiar las reacciones de las personas. Podría ser las reacciones de cuando gritan, cuando hacen una bulla, cuando ocupan ciertas palabras, ¿no? Las emociones, etc. La etnografía también es otro método cualitativo, interpretativo, que nos permite más bien orientar las prácticas culturales de los grupos sociales. La fenomenología definitivamente pues la pongo muy al principio porque la fenomenología lo que nos va a ayudar es analizar el fenómeno que aparece ante los ojos del investigador en este caso. Entonces, la fenomenología va a estudiar a los fenómenos que aparecen en esta realidad empírica. Bueno, todo ello orienta a esta recuperación y validación intersubjetiva de todos los contenidos y significados culturales que se dan en los contextos en donde las personas se desenvuelven, ¿no? Yo insisto mucho en esta realidad empírica porque justamente estos contextos son los que nos permiten darnos cuenta a partir de lo que se viene manifestando en los contextos. Y también esto permite identificar estas formas narrativas, ¿no? Metafóricas, históricas, para poder comprender por qué los grupos sociales, por qué las personas se comportan de determinada manera. Y que además también esto tendría que apuntar a un relativismo cultural, porque desde mi subjetividad, mi interpretación del mundo es diferente al otro. Y esto, bueno, pues es la riqueza del enfoque cualitativo con el uso de estos métodos. En ese sentido, podemos decir que cada individuo interactúa e interpreta de diferente manera la realidad en la que vive. Es la interpretación que se basa en representaciones internas que construye el sujeto, desde su mismidad, desde su relación consigo mismo y desde su propia cosmovisión. Muy bien. Con esta lógica introductoria respecto a la investigación educativa, bueno, vamos a ver los incidentes críticos. ¿Por qué? Porque considero muy importante que en el caso de los educadores, nosotros estamos constantemente relacionándonos con esta realidad empírica que el aula nos da. Voy particularmente a desarrollar esta pequeña presentación en el aula, porque el acto educativo, el acto pedagógico, bueno, pues se manifiesta, se vive en el aula, dice Philip Jackson, ¿no? La vida en las aulas, y efectivamente nosotros pasamos nuestra vida en las aulas, aunque también al momento de trabajar en instituciones o también en contextos específicamente comunitarios, cualquiera que sea la comunidad, y no necesariamente estoy atendiendo a comunidades
geográficas por sí mismos, sino a cualquier grupo social que tenga fenómenos educativos, los incidentes críticos definitivamente se observan. Particularmente estos incidentes críticos, pues los vivimos permanentemente en esta cotidianeidad profesional de nuestra propia práctica docente. Bueno, ¿qué son los incidentes críticos? Como lo menciona Woods, son episodios imprevistos. Estos no pueden ser anticipados por el profesor y causan impresión, pasando a ser constituyentes clave en el futuro desenvolvimiento del profesional y de su sociabilización con el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos incidentes de entrada son eventos, sucesos que no los tenemos planeados y que generan una sorpresa, en este caso para el educador, para el profesor, ¿no? Si estuviéramos hablando concretamente del profesor, bueno, que ese es el objetivo en este webinar, cómo el profesor, ante la aparición de este evento, de este episodio imprevisto, el profesor sale, digámoslo así, de su zona de confort, porque es un evento que es anormal. Por eso la fenomenología es muy importante, puesto que la fenomenología estudia el fenómeno. Y los incidentes críticos los podríamos categorizar también como fenómenos. El incidente crítico es aquella situación, entonces, a la que se verá enfrentado algún docente de cualquier área, que escape de sus manos y que se presentan de forma sorpresiva, causando desconcierto, incluyendo incertidumbre, ¿no? Luego de producido el incidente, muchas veces lo deja reflexionando al respecto. Y justamente esta última parte de la reflexión juega un papel fundamental. La metodología de incidentes críticos lo que va a buscar es la reflexión de lo sucedido y de su actuar, del evento sucedido y de su actuar. ¿Cómo respondió ese docente ante esta situación? Donald Schoen, que es un gran psicólogo educativo, comenta que en un incidente crítico se trabaja en la zona indeterminada de la práctica, reflexionando alrededor de la incertidumbre y la singularidad. Es decir, un incidente crítico nos va a romper justamente esta práctica regular que nosotros hacemos en la cotidianeidad. Nos genera incertidumbre y es un evento singular, que por eso como fenómeno sale de lo normal, ¿no? Y entonces se empieza a visibilizar esa situación. Carles Monereo, de la Universidad de Barcelona, él, bueno, pues ha desarrollado mucho esta metodología en el aula y comenta que el incidente crítico es un suceso acotado con el tiempo y el espacio, que al superar un determinado umbral emocional del docente pone en crisis o desestabiliza sus modos de hacer convencionales. Y esto es justamente lo que comento, ¿no? O sea, nosotros tenemos una práctica docente regular, cotidiana. De hecho, podríamos hasta a veces hablar de monotonía o caer en ello, porque estamos también pues habituados, ¿no? A esta zona de confort, entre comillas lo digo. Pero cuando surge un incidente crítico, si el docente en este caso tiene la capacidad de la reflexión, puede tomar como área de oportunidad este incidente crítico para transformar su práctica docente. Y esa es la gran valía de esta metodología, como dice Donald Schoen.
el investigador, el docente investigador. ¿Por qué docente investigador? Porque el docente está en una realidad empírica que es fenomenológica, en donde está permanentemente observando, analizando, cuestionando todas las prácticas de comportamiento, el sistema de creencias de los alumnos, los códigos lingüísticos, etcétera, que podemos estar nosotros observando en el aula, ¿sí? Entonces, el incidente crítico lo que va a hacer es hacer una crisis en este docente, en su práctica, y este docente con capacidad reflexiva tendrá entonces que sistematizar el fenómeno, lo que pasó, ¿verdad? En esta situación, poderla sistematizar, es decir, escribirla, narrarla, ¿no? Y hacer uso de habilidades del pensamiento, como por ejemplo, recordar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó el incidente crítico? ¿Sí? Ok. Se puede entonces considerar que los incidentes críticos crean dudas, nos generan sorpresas, incluso nos pueden llegar a molestar, ¿verdad? Y es cualquier evento inesperado que exige improvisar una respuesta, en general, de forma rápida. Nosotros, particularmente los docentes, trabajamos con planeaciones, pero la verdad es que en esta realidad empírica, que son las aulas, y con esta pues metodología cualitativa, nosotros realmente estamos permanentemente interpretando la conducta de nuestros alumnos, incluso la conducta del colegiado, la conducta de nosotros mismos, ¿no? Porque esto tiene que ver nuevamente, insisto, con la subjetividad, pero también con la intersubjetividad de cómo nos relacionamos con los otros. Me gustaría, maestro, si es tan amable de apoyarme con los videos, por favor. Claro que sí, doctora. Me gustaría poner dos muy pequeñitos videos. Y bueno, posteriormente continuaré. Ok. Gracias, maestro. Sí, de nada. La clase anterior hemos estado viendo un poquito el inicio de lo que es el análisis financiero. En esta clase vamos a ver los cuatro grupos de índices que miden, que tratan de medir la información financiera de la empresa. El primero hace relación con la capacidad que tiene una empresa para hacer su pago. El segundo grupo de índices tiene que ver con el endeudamiento que tiene una empresa, la capacidad de endeudamiento que tiene una empresa para hacer frente con sus pasivos. A ver, yo ya te dije la clase anterior. Ok, maestro. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, está pues muy borrosa la imagen, tal vez por la interferencia, pero los pueden buscar en YouTube. Aquí se observa el comportamiento de los dos actores educativos dentro de un aula, que es el docente y que es pues los alumnos, ¿no? En el primero, me gustaría, por favor, si es posible, que alguien nos comentara brevemente qué se observó, por favor. Levantando la manita, si son tan amables. ¿Alguien pudo observar lo que pasó en el video? En el primer video se pudo observar que el profesor le bota un borrador al alumno, pero porque el alumno, bueno, yo pude percibir así, que el alumno estaba platicando y no estaba poniendo atención a su clase. Exacto, muy amable, Pilar. Valeria, en el segundo puedes observar
Sí, en el segundo se observó que se estaba aventando un bote de basura, o sea, una acción algo fuera de lugar. Exacto, muchas gracias Pilar y Valeria, muchas gracias. Efectivamente, esto sería un ejemplo radical, por supuesto, de un incidente crítico. ¿Cuándo nos podemos imaginar que un docente en ese sentido actúe así para poder llamar la atención? O en su caso, todo lo contrario, ¿cuándo podríamos imaginarnos que estando escribiendo en el pizarrón, pues nos caiga un bote de basura, ¿no? Pero además es interesante la reacción que tienen los alumnos. ¿Alguien puede comentar la reacción que observaron? Susi, tu micrófono. Sí, bueno, en algunos hasta, bueno, a mí me da risa, pero en realidad sí causa, a ellos mismos les causa gracia. Digo, yo lo veo aquí como desde el otro lado, como si fuera la alumna, pues, y sí causa, a ellos les da gracia, se ríen, pues, en alguno de los casos. Exactamente. Entonces, el incidente crítico es este evento. Quise hacerlo radical, pero es que esto pasa en las aulas. Por eso dice, vuelvo a insistir y refiero a Jackson, la vida en las aulas, ¿sí? Porque forma parte de nuestra cotidianeidad. Nunca nos imaginamos que se pueda observar una conducta de este tipo y que no sé si estaríamos preparados como docentes para dar respuesta a ello, ¿sí? Hay noticias y hay experiencias en donde incluso, bueno, pues llegan a amenazas con los docentes o el docente se llega también amenazando, maltratando y demás, ¿no? Pero por supuesto que también, pues hay una infinidad de incidentes críticos. El incidente crítico, como dicen los autores, pues son situaciones que nos lleva a la sorpresa, nos genera una crisis y un conflicto emocional. No es un conflicto cognitivo en términos de Piaget, porque un conflicto cognitivo lo que haría más bien sería una construcción de una significación en relación a un proceso de aprendizaje y que me lleva a un insight al darme cuenta, al cuestionar de cómo se llega a ese proceso. En cambio, una cuestión de crisis emocional, bueno, sería totalmente, pues, grave, ¿no? Porque ahí, pues, el mundo de las emociones, a final de cuentas, como personas y en nuestra subjetividad, pues interpretamos el mundo de una manera diferente y que dependiendo, pues, el nivel o la intensidad, digámoslo así, entraríamos en crisis. Yo no me imagino, por ejemplo, si a mí me sucediera eso, ¿no? Que me cayera de buenas a primeras un bote de basura. La verdad es que yo no sabría cómo responder, si lloraba o me enojaba y gritaba, ¿no? Pero ante todo nosotros tenemos una propia representación social de esta realidad y también nos situamos en lo que nosotros somos, que somos pues los docentes, ¿no? Y que somos ejemplo. Entonces, esto, por eso Monereo dice, pues nos saca de la zona de confort, ¿verdad? Y entonces ahí es donde como docentes tendríamos que definitivamente reflexionar sobre. Maestro, no sé si pueda yo darle la palabra a una persona que levantó manita, porque creo que es importante este diálogo. Maestra Morán. Había levantado la manita. Sí, así es. Nada más que no quise interrumpir yo tampoco, por eso es que me esperé. Bueno, ok. Bueno, pues sí, es que ya ve mi metodología, maestro, que me gusta más como también aprovechar en esta riqueza de nuestros participantes en este webinar, porque yo creo que dando y escuchando las experiencias de
pues todos los que vivimos y que tenemos esta vida en las aulas, ¿no? Pudiéramos comentar. Hay incidentes críticos también en el proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un alumno requiere de nuestra atención en tanto la retroalimentación de su proceso o de su evaluación, por ejemplo, sumativa. Los alumnos generalmente están orientados a metas y a logros académicos a través de pues las calificaciones y el reconocimiento. Pero si los alumnos, por ejemplo, no tienen una retroalimentación de por qué sacaron tal o cual calificación, y el alumno viene y comenta, ¿no? Es que tal maestro no me retroalimenta y se lo he pedido y nunca me hace caso. Si el maestro está atento a lo que está comunicando el alumno, podríamos entonces considerarlo un incidente crítico de esa práctica docente propia. ¿Qué tendría que hacer ese docente? Bueno, pues voy a la segunda parte para compartir la pantalla y mostrarles brevemente los pasos que tendríamos que considerar para la atención de estos incidentes críticos. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, doctora. Sí se ve. Okay. Bueno, la metodología de los incidentes críticos propone 7 pasos. El primero sería ubicar el contexto en el cual el incidente se da. ¿Cómo se da? ¿Qué ambiente de aprendizaje incluso estaría marcando pues este incidente? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los protagonistas en este contexto? De ahí va de la mano con la descripción del suceso, ¿no? Entonces, el docente lo que tendría que hacer, por eso dicen los autores, ¿no? Es una narrativa. Tendríamos que tener también una bitácora para poder sistematizar lo que se vivió. Describir el suceso, cómo se dio, la hora, el clima áulico, los sujetos, las emociones, ¿no? Posteriormente, entramos justamente al mundo de la descripción de las emociones. Cuando este incidente crítico causa sorpresa, cuando este incidente crítico nos genera crisis, una incertidumbre, entonces nuestras emociones pueden caer en crisis, ¿no? Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es describir las emociones, pues de todos los actores que se encuentran y que fueron afectados también por ese incidente crítico. Es decir, describir las emociones de los alumnos, pero también la propia, en el caso del docente. El siguiente paso sería afrontar la situación. ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo fue mi reacción? ¿Qué pasó por mi mente? ¿Cómo lo represento en una significatividad de esta fenomenología, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto el acto que yo observé y le tendría yo que dar definitivamente una significatividad, ¿no? Posteriormente va a haber un resultado de la actuación. ¿Cómo actué? ¿Qué hice? ¿Lo hice bien? ¿Qué me faltó? ¿Lo hice mal? ¿Sí? Entonces son preguntas que ya posteriormente en la sistematización del incidente crítico y por supuesto también en un estado pues más relajado, el docente puede ir narrando y también recordar. Por eso las habilidades del pensamiento son muy importantes en este proceso metodológico, porque, por ejemplo, el recordar
nos permite también sistematizar lo que en algún momento incluso ni siquiera nos habíamos percatado, ¿no? Posteriormente, nos iríamos a dilemas o problemas que se fueron planteando y que probablemente yo no había visto, ¿sí? Esta metodología es interesante porque nos permite muchas veces atender a lo que dice Donald Schoen. Ya lo había comentado anteriormente, el docente investigador. Es decir, muchas veces los docentes pues estamos atendiendo estrictamente a los contenidos de nuestra especialidad, pero nosotros tenemos un área de oportunidad muy interesante que podemos desarrollarla como investigadores, ¿no? Por eso la tradición aristotélica es interesante en ese sentido, porque lo que nos va a permitir es darle cuenta a esta interpretación del mundo. Entonces, ¿cuáles serían estos dilemas, estos problemas que se fueron planteando y que tal vez pudieron también coadyuvar a que se generara el incidente crítico? Finalmente, en la lógica de Schoen, pudiéramos decir que estaríamos ya sistematizando todo el proceso. Y la sistematización sería la organización, en este caso cognitiva, con todos estos pasos, pero ya dándonos cuenta, ¿no? Y eso es lo rico. ¿Por qué? Porque sería el proceso reflexivo, ¿no? La reflexión juega un papel fundamental para la metodología de incidentes críticos. Entonces, cuando yo me doy cuenta puedo transformar esa realidad empírica y puedo definitivamente también transformarme yo como persona humana y por ende como educador, ¿no? Básicamente esta sería la metodología que atiende a los incidentes críticos. 3 autores interesantes para ir concluyendo sobre esta exposición. Me parece interesante lo que comentan, ¿no? A lo largo de los años, el estudio de los incidentes críticos también pueden proponer hacia el docente, hacia ver su práctica docente. Y, por ejemplo, Schulman lo que comenta es que estos incidentes críticos promueven el análisis y la reflexión sobre lo que ha acontecido. Los propios supuestos y modos de actuar del docente que lo ha experimentado, ¿no? Entonces, muchas veces también como que no nos damos esta oportunidad porque tal vez no tenemos tiempo, no tenemos interés para poder sistematizar y ver hacer esta gran reflexión que nuestra propia práctica nos da. Fernández González comenta que los incidentes críticos se presentan a los profesores situaciones de enseñanza para que las analicen y tomen decisiones en función de la información recibida. ¿Sí? Definitivamente los incidentes críticos orientan a la toma de decisión. Aquí el problema es que si no tomamos la reflexión para poder decidir, entonces podemos generar todavía más conflictos de lo que de por sí el incidente crítico nos haya generado. Y por último, Anijovic y Capelletti dicen que el incidente crítico es un suceso no planificado y problemático que ocurre en la enseñanza. Entonces, si está ocurriendo en la enseñanza, definitivamente es el docente quien tendrá que dar cuenta de esa reflexión para poder mirar este fenómeno ayudado por la fenomenología y por los métodos de corte cualitativo que nos permiten el análisis, la reflexión para poder interpretar la conducta humana, ¿no? Y en este caso, pues, será la conducta de los alumnos, la conducta del docente, del propio docente, ¿no?
Bueno, para concluir, se puede comentar, se puede concluir que de los errores siempre se puede aprender y por tanto reflexionar sobre ellos permite adoptar medidas para procurar que no se repitan en él. Aquí, bueno, no lo vamos a manejar como un error, ¿verdad? Propiamente, porque caeríamos ahí en esta cuestión del perfeccionamiento humano, pues nadie es perfecto, ¿no? Pero sí de las experiencias, creo que es mejor decirlo así, ¿no? Son las experiencias vividas las que nos permiten a nosotros darnos cuenta, siempre y cuando también el docente pues tenga ciertos valores, por ejemplo, como la humildad, ¿no? Ser humilde implicaría el que yo me dé cuenta de cómo estoy haciendo mi práctica docente o cómo respondí, ¿no?, a un evento que tal vez no fue la mejor decisión. Y que entonces ahí mi ética entraría para poder revisarla, si es una ética de códigos de máximo o códigos de mínimo, pues para poder yo entonces analizarme, ¿no? O también podría yo analizar, reflexionar sobre esta práctica y entonces poder decidir también otras formas de actuación en la enseñanza y en el proceso de aprendizaje y en la relación con mis alumnos. Bueno, pues esto sería muy brevemente, por cuestiones de tiempo también, que ya son 5:48, maestro. No hay problema. La metodología de incidentes críticos y bueno, pues ahora me encantaría que pudiéramos pues compartir ya las experiencias, los comentarios. Ya veo a María del Rosario que me está, ya vi María del Rosario y yo encantada de poder pues hacer este diálogo, que justamente las experiencias en colegiado y comentadas pues nos permiten darnos cuenta de. Adelante, maestra Rosario. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Charla, como siempre, espléndida. Bueno, mi pregunta es en relación a los incidentes críticos en la investigación. Cuando la estaba escuchando, quise como acoplarlo, vincularlo con un proceso de investigación científica tal vez, en donde a lo mejor a partir de una metodología yo diseño, planifico ciertas estrategias para poder recuperar esa investigación. Sin embargo, a partir de esa experimentación, algunas cuestiones que yo no contemplo, como por ejemplo variables independientes y dependientes, por ejemplo, salen de ese control mío como investigador. Puedo yo tomarlas, estas acciones, estos cambios, estos giros que yo no prevengo, puedo tomarlos también como un incidente crítico dentro de ese proceso de investigación, que por supuesto va a modificar mis resultados de investigación. ¿Sería así? El incidente crítico se caracteriza por tener un gran impacto que cambia en ese momento esa realidad empírica a la que nosotros estamos, y entre comillas, acostumbrados, ¿no? Si tú observas en tu realidad, en tu contexto, que tiene un gran impacto y que sale, por eso es fenomenológico, ¿no? Porque sale de lo normal, entonces se podría considerar incidente crítico. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Que nos pudiera comentar incluso, ¿no? Alguna experiencia. Clarita, qué gusto. Como siempre, en primera fila. Siempre estás en los webinars de Unisant. Muy bien. Adelante, Clarita. Como siempre, una cátedra magistral, ¿no? En el que nos hablas de fundamentos teóricos, de todo este trabajo que realizas con mucho profesionalismo. Nos pone a pensar en sí cuántos incidentes críticos hemos dejado pasar en la práctica. Y pues es muy importante seguir la metodología que planteas,
porque pues finalmente tú lo concluyes, ¿no? Estas experiencias vividas tienen que retroalimentarnos. Entonces, considero muy importante este punto que tú expones acerca de reflexionar estas experiencias y la trascendencia que tienen sobre todo, ¿no? Porque pues sabemos maestros con una antigüedad de 20 años y que pues cómo no lo conocimos antes, ¿no? Para hacer ya tener nuestro manual ahí de más o menos cómo poder abordar un incidente crítico, porque sobre todo partiendo de que en la adolescencia el estudiante llega con un cúmulo de emociones que uno desconoce en sí la reacción, a qué obedece una reacción que ahorita por esta excelente ponencia pues han sido incidentes críticos, ¿no? Y qué bueno que se está retomando desde un punto de vista metodológico y sustentado en una teoría. Honestamente, pues yo, como siempre, es un placer aprender de ti. Saludo también ahí a la maestra y a unas grandes mujeres maestras, doctoras, de las que siempre se aprende mucho. Y únicamente sería mi reflexión que agradezco infinitamente tu trabajo y bueno, a partir de ahora consideraré bastante estos incidentes críticos. Muy bien, Clarita, pues muchas gracias, muy interesante todo lo que comentas. Bueno, Muchas tenemos gracias, la Clarita. participación, doctora, de Iliana Trujillo y después Adelante. con la doctora Ia. Claro, sí. Bueno, buenas tardes, doctora Viridiana. Hola, Iliana. Bueno, compañeros. Yo trabajo en el nivel de educación especial. Trabajo en un CAM y bueno, continuamente se presentan incidentes como los que usted mencionó. Aquí, bueno, algunos se dan pues por situaciones, no es porque los alumnos a lo mejor quieran irrumpir la clase o provocarlos, ¿no? Sino que son propios de sus condiciones de salud. Y en este caso, pues siempre, bueno, tuve dos alumnos que manifestaban su sexualidad constantemente en el salón. Entonces, en muchos casos, pues se presentaban incidentes como esos, ¿no? Pues masturbarse y episodios así. Entonces, ante esto, pues sí fue una situación que llamaba mi atención y que pues en el momento todos sus compañeritos pues se preocupaban, ¿no? Algunos tenían miedo. Entonces, pues lo que implementamos con el colectivo de docentes, pues fueron cursos o pláticas hacia los papás de sexualidad. Sin embargo, considero que en este aspecto para los chicos con discapacidad todavía es un tabú y se considera de que, ay, eso es malo, no lo deben hacer y por qué lo hacen. Entonces sí, en esa situación sí nos llevó a investigar y pues generar propuestas en nuestro proyecto de trabajo y que era una necesidad prioritaria en ellos, fortalecer o conocer su sexualidad, desarrollarla y en los papás también que los dejaran y pues que no los sancionaran de esta forma. Es todo. Qué interesante caso, Iliana, que comentas, porque justamente creo que como tú lo vas comentando, tomas en cuenta los pasos, ¿no? De la metodología de incidentes. Claro, o sea, esto es en muy poquitito tiempo la exposición, ¿no? Sí. Pero bueno, podríamos, claro, por supuesto, profundizar. Pero a lo que llegaron ustedes de acuerdo cuando fueron describiendo, identificando primero la problemática, ¿no? Sí. El hecho de observar ese comportamiento, pues me imagino que para el docente también genera pues una gran incertidumbre. Bueno, ¿cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Me hago de la vista gorda? ¿Les digo? ¿Cómo se los digo? ¿No? Esa sería la descripción de la situación. Y sobre todo, toma de decisiones. El incidente crítico va a permitir una toma de decisiones que en este caso se trabajó de manera colegiada y se le dio respuesta para atender a una población vulnerable, ¿no? Pues muy bien, Iliana. Muchas gracias. Adelante, doctora Ia. Sí, muy buenas tardes a todos, maestra Viridiana. Hola, doctora, qué gusto. Sí, pues yo creo que, bueno, quiero hablar desde esta idea
dialógica, que para eso son estas charlas, ¿no? Es lo importante, en primer lugar, lo importante de la tradición aristotélica. Por eso yo creo que es una gran responsabilidad para nosotros que estamos en el terreno de la enseñanza o en la formación de sujetos tanto de maestría como doctorado, llevarlos a este terreno, como dice de Italo Calvino, de leer los clásicos. Sí, leer los clásicos porque es una obligación. Bueno, ¿de dónde deviene lo que es esta parte fenomenológica, hermenéutica y todas las metodologías que existen en este terreno? Y sí, bien, como comentas, estas incidencias críticas, bueno, pues es como también lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Esta parte fenomenológica, histórico-social que estamos pasando como la epidemia. Entonces también podría ser un gran caso para una muy buena investigación, pero desde las prácticas de, como diría Bachelar, y también lo maneja Sánchez Puentes, lo verían desde el oficio pedagogo, ¿no? El oficio de pedagogo y el oficio de investigador. Porque como bien dice Sánchez Puentes, ¿no? Mientras uno produce conocimientos nuevos, el otro enseña al investigador a producir estos conocimientos nuevos. Y entonces es una gran responsabilidad que desde la tradición aristotélica, tanto el investigador como el pedagogo aparentemente, o sea, desde el positivismo, tienen identidades diferentes. Pero desde lo que es la fenomenología, pues son dos sujetos que interactúan, ¿sí? Interactúan y entonces así se da, mientras la práctica del pedagogo es el que está viendo el problema, también en su deber artesanal de hacer investigación, pues sería un excelente docente, ¿no? En términos de estos dos grandes oficios. Pues lo único que me cabe decirte que es que muy buena exposición y que bueno, seguimos con un buen número de participantes y no me iba yo a perder tu exposición. Gracias por permitir participar. Sí. Muchas gracias, ya qué linda, te agradezco. Maestra de maestras. Gracias. Maestro, me había pedido la participación también la maestra Ángeles, María de los Ángeles. ¿Sí? Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Viridiana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También nos acompañan en esta magnífica plática, como siempre, de la maestra, de la doctora Limón, que hoy nos trajo un tema, pero por demás reflexivo e interesante, por eso me atrevo a tomar la palabra. Decía hace un momento la compañera que me antecedió, pues, que este es un tema inclusive de trabajo, ¿no? De investigación, pero es este tema de confinamiento el que va a dar muchísimo material, porque al regreso se van a dar verdaderos incidentes críticos en nuestras aulas, doctora. Sí. Esta etapa de confinamiento está generando muchísimas cuestiones, pero nos invitó usted de una forma tan explícita, no solo nos llevó de la mano en todo esta charla que nos dio, que le agradezco enormemente, no solo nos llevó de la mano, sino que al mismo tiempo nos está diciendo, no hay que ver el incidente crítico solamente en el otro, hay que ver hasta dónde el docente puede provocar ese incidente crítico. ¿Sí? Porque así como va a llegar un estudiante que puede llegar, como decía una de las compañeras, con emociones desbordadas, también los docentes muchas veces se llega con las emociones desbordadas. Y algo que no puede producir un incidente crítico lo genera. Y tendríamos que ser muy cautelosos, como las compañeras que me antecedieron decían, tenemos que ser muy cautelosos, y yo me permitiría decir extremadamente cautelosos y cuidadosos
porque pensemos que no solo vamos a darles a compartir una disciplina, sino somos formadores de seres humanos, ¿sí? Inicialmente antes de compartir una disciplina. Y dos, podemos generar hasta la expulsión, le comentaba yo, hasta la expulsión de un estudiante si nosotros hacemos el señalamiento de que para mí está haciendo eso algo que me está desbordando en mi ánimo, mi emoción, y que ya casi estoy al punto del desmayo, y para otros eso no pueda ser de la misma manera. Entonces tenemos que tener como, pues nosotros, ser reflexivos y tener parámetros un poco más altos para poder contener, porque tenemos que ser también saber ser contenciosos o poder contener esas emociones antes de llegar a un incidente de esta naturaleza que pueda afectar a un estudiante, pero gravemente, gravemente. Por eso a mí me pareció excelente la plática de hoy, nos está poniendo en el tema algo que nos va a tocar ya, maestra, nos va a tocar ya, y yo espero que lo caminemos de la mejor manera posible todos, porque todos estamos encerrados, ellos y nosotros. Y un gusto, siempre un honor escucharla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, mi querida Ángeles, también qué gusto verte, y claro, tu participación es súper importante, porque pues también esto se podría llevar a niveles pues legales, ¿no? O sea, es delicado el asunto, a niveles del derecho, a nivel de la psicología, la cuestión sociológica, ¿no? También la observancia antropológica. Entonces, fíjense qué interesante que los incidentes críticos se pueden analizar desde la multidisciplinariedad. Sí. Pues sí. Y bueno, ¿quiénes somos los que vamos a escribir estas historias? Pues nosotros, ¿no? Nosotros como docentes, a partir de esta observancia de esta realidad empírica. Muchas gracias, Ángeles, por tu valiosa aportación. Gracias. ¿Alguna otra participación? Adelante, Susi. Sí, maestra, muchas gracias, muy interesante. Hola, Susi. Mi pregunta es que si el incidente crítico necesariamente tendría que ser algo físico, o puede ser más con a veces, pues, una cuestión de verbal, pues, ¿no? Hasta a veces como otro tipo de cuestiones que no necesariamente tengan que ser con algo físico. ¿También se podría considerar un incidente crítico? Claro, por supuesto. La riqueza cualitativa nos permite también atender el mundo simbólico. Y un incidente crítico simbólico podría ser la violencia simbólica a través del habla, por ejemplo, ¿no? Del uso de ciertos códigos lingüísticos que se van ocupando en el aula, que pueden ser, por ejemplo, discriminatorios, por el hecho de que tengo compañeros indígenas, tengo compañeros afro-oaxaqueños, porque soy mujer, porque estoy gordo, porque tengo lento proceso cognitivo para el aprendizaje. Hay múltiples ejemplos de incidentes críticos, ¿no? Por eso yo comentaba, ¿cómo observamos esta realidad empírica? Los educadores somos docentes, investigadores, ¿no? Definitivamente. Tendríamos ese deber
Y más cuando ya tenemos estudios, no se diga de posgrado, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que vamos a sistematizar a través de interpretar esa realidad. Bueno, qué gran riqueza, ¿no? Si nosotros los que estamos ahorita reunidos escribiéramos, podríamos escribir unos 10 tomos, ¿no? De experiencias, de incidentes críticos. Sí, claro que sí, Susi. Son simbólicos también. Adelante, doctora Ia. Sí, nada más para complementar, ¿no? Pues precisamente cuando se hace estudios de currículum oculto, así es. Realmente están los incidentes críticos, ¿no? Sí, así es. Así es, doctora. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Silencio. Muy bien. Bueno, doctora Viridiana, un placer escucharla de nuevo aquí en nuestra universidad, en su casa. Pues voy a cederle la palabra a mi compañera Lilibet de vinculación, a nombre del doctor Enrique Navarro Flores y de la vicerrectora, la doctora Eva Adriana, y del maestro Alan. Muchísimas gracias, doctora, por este webinar, esta clase muestra de esta tarde para todos los participantes. Adelante, Lilibet. Ya tienes audio. ¿Me escuchó? Sí, te escuchamos. Sí. Adelante. Ah, ok. Bueno, más que nada, invitarlos a estudiar en nuestra Universidad Santander. Contamos con 4 posgrados, tenemos una maestría en educación en el área de docencia e investigación. Si tú eres profesor y te interesa a lo mejor dar clases a nivel media superior o superior, esta maestría puede ser de tu interés. También contamos con una maestría en educación infantil en el área de competencias didácticas. Igual si eres profesor a lo mejor en preescolar, educación primaria o en guarderías, pues se puede interesar esta maestría. Manejamos también una maestría en educación para la cultura física, donde para aquellos maestros que actualmente pues dan clases en educación física o son entrenadores, también les puede ayudar mucho esta maestría. Y también si quieren seguir con su formación académica pueden seguir con el doctorado en Ciencias de la Educación. Nuestras modalidades en la Universidad Santander manejamos 2. Manejamos una modalidad mixta donde acude solamente un fin de semana al mes y aparte trabajan 10 días más en línea con sus docentes. Además manejamos una totalmente en línea donde la plataforma tienen acceso las 24 horas del día. Ya ustedes deciden en qué momento quieren ingresar a estudiar. Iniciamos clases el 5 de septiembre en lo que es la modalidad mixta y en lo que es la modalidad en línea todos los meses tenemos inscripciones abiertas. Nuestros costos son accesibles, los pueden comparar con otras universidades y créanme que tenemos los costos más accesibles. Ahorita tenemos varias promociones, igual si nos quieren visitar en nuestra página de Facebook, estamos manejando promociones para aquellos que son normalistas, para aquellos que tengamos algún tipo de convenio o aquellos que son exalumnos de nosotros de maestría, les estamos dando un costo especial para aquellos que se quieren integrar a nuestro doctorado también. Informes, ahí aparecen nuestros números telefónicos, 951-563-9815, y también tenemos, ese es por medio de WhatsApp, y manejamos otra línea. También manejamos lo que es las licenciaturas. Tenemos 7 licenciaturas, lo que es Educación, Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Turismo, Mercadotecnia e Informática. Estas 7 licenciaturas tienen acentuación en docencia e investigación. Quiere decir que sí, aparte de salir con el perfil de Derecho o en este caso de Administración, también ustedes pues tienen el perfil de docencia e investigación, ¿sale? Para que puedan obtener un mayor grado.
También comentarles que vamos a tener el siguiente mes el curso de herramientas tecnológicas de apoyo para la investigación y vamos a tener un curso de redacción. Las fechas, tenemos uno en agosto, 22 y 23, y también vamos a tener en septiembre. El curso de herramientas tecnológicas se adecua un poco a lo que vimos hace 2 webinars anteriores con la doctora. Bueno, vimos hace como 2 webinars anteriores y es muy importante este curso de investigación porque aquellos que a lo mejor están realizando a lo mejor un tema de investigación, ahorita les puede servir mucho porque les van a ayudar a realizar búsquedas, les van a ayudar también a conocer diferentes tipos de bibliotecas virtuales y no buscar donde siempre. Muchos se dedican nada más a buscar en lo que es Google y pues en aquí te van a enseñar a realizar búsquedas de investigación. Y tenemos un curso, el de redacción. Aquí en la parte de abajo vienen también las escuelas con las cuales ahorita tenemos convenios. Iguales, si tú perteneces a alguna de estas escuelas o instituciones, por favor, puedes comunicarte a los números de teléfono de la universidad y te podemos hacer un descuento especial. Entonces, muchas gracias, maestro Carlos, y esperamos se puedan incorporar nuevamente, se incorporen a nuestra Universidad Santander. Créanme que tenemos costos accesibles, les va a gustar nuestras modalidades que manejamos, tanto la mixta como la línea, y tenemos muy buenos profesores que nos están apoyando ahorita en nuestras clases muestra. Y seguimos invitándolos a que acudan a nuestras clases muestra y no se las pierdan. Muchas gracias, maestro Carlos y doctora Viridiana, muchas gracias por el espacio. A ti, Lili, gracias. Gracias, Lilibet, por compartir esto del aspecto de lo que cuenta nuestra universidad. Doctora Viridiana, antes de cerrar, también quiero disculparme. Todas nuestras clases muestras y nuestros webinars se están realizando en vivo por Facebook, pero pues ahorita tuvimos algunos problemas con Facebook para poder ingresar. Mis compañeros no pudieron intentarlo. Lo hago público, una disculpa. Como los demás webinar y clase muestra, se graban. Por si gustan alguno de ustedes o usted, doctora, volverlo a ver, puede pedir el ingreso, el ID, para que se lo puedan compartir mis compañeros de la Universidad Santander. Pues que tengan una tarde. Muchísimas gracias a todos. La doctora Viridiana forma parte de nuestra plantilla docente. Así como ella, tenemos una plantilla muy fortalecida en nuestra universidad. Que tengan excelente tarde. Cuídense. Bye. Muchas gracias, maestro. Y saludos y abrazos a todos. Gracias por conectarse. Gracias. Que estén muy bien. Adiós.